Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy analizamos un texto de estudio titulado El plan eterno de Dios. Y bueno, ojo, lo vamos a mirar con lupa desde una perspectiva puramente histórica y literaria. Exacto, analizando qué nos dice sobre la resiliencia humana y el propósito. Vamos directamente al grano. Recordamos a quienes escuchan que aquí exploramos ideas de forma, pues, totalmente imparcial. No respaldamos creencias religiosas de ningún tipo. Me parece un enfoque perfecto. Es una oportunidad de oro para ver cómo una mente brillante de la antigüedad gestiona una crisis total y le da la vuelta a la tortilla frente a la adversidad. Vale, vamos a desgranar esto. Para ponernos en situación, viajamos al siglo I. Tenemos a la figura del apóstol Pablo, un hombre que básicamente vivía en la carretera, creando comunidades. Viajando sin parar. Sí, viajando sin parar. Y de repente, arresto domiciliario en la ciudad de Roma, confinado entre cuatro paredes. Es como la versión más extrema y antigua del teletrabajo forzoso. Y lo fascinante aquí es cómo gestiona ese parón en seco. Cualquiera caería en la desesperación al ver su proyecto vital pues frenado de esa manera. Claro, es lógico. Lo curioso es que a Pablo no le dolía tanto la prisión en sí, sino esa incapacidad física de viajar de casa en casa. Sin embargo, en lugar de hundirse, el texto nos muestra que él decide alegrarse. Ya. Ve esa tremenda limitación, ese sufrimiento, como algo que de algún modo completa en su propia carne las aflicciones por el bien de su comunidad. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una frase brutal en este relato que dice que la palabra de Dios no está presa. Al no poder salir, pues, ¿qué hace? ¿Sentarse a escribir? Eso es, sentarse a escribir. De esa celda romana salieron cartas como Filipenses, Efesios, Filemón y Colosenses. Y más adelante, tras un periodo de liberación y un nuevo encarcelamiento, surgieron los textos dirigidos a Timoteo, a Tito y a los hebreos. Y hay que entender el peso de esto. No son simples cartas para pasar el rato. Esos documentos prácticamente formaron la base del pensamiento occidental sobre la ética, la comunidad y la resistencia. Totalmente. Una tremenda limitación física obligó a este hombre a plasmar ideas que han impactado a la humanidad durante 2000 milenios. Si hubiera seguido viajando, quizás esas palabras se las habría llevado el viento. Claro, pero es fácil decirlo ahora, 2000 años después, a toro pasado. En ese momento, encerrado, tuvo que ser un ejercicio de fortaleza mental brutal. ¿Cómo logra a alguien ver más allá de las cuatro paredes de su celda y no tirar la toalla? Ahí es donde entra la clave de todo. Si conectamos esto con el panorama general, aparece un concepto griego fascinante: oikonomía. Oikonomía. Sí. Se traduce normalmente como administración. El académico Luke Timothy Johnson lo define como la manera que tiene Dios de ordenar las cosas. Administración. Suena más a un término de contabilidad que a algo filosófico. Lo es en cierto modo. Pensemos en un administrador financiero que coge un activo tóxico. En este caso, una prisión injusta y el aislamiento. Vale. Y lo convierte en un beneficio incalculable a través de cartas atemporales. Es una narrativa inmensa que enlaza grandes figuras, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta llegar a Pablo. Todo encaja en una hoja de ruta mucho más amplia, donde nada, ni siquiera el peor de los sufrimientos, se desperdicia. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quienes nos escuchan hoy? Parece una invitación en toda regla a replantear el valor de esos obstáculos que nos amargan el día a día. Sin duda. Esto plantea una pregunta importante. ¿Podemos saber realmente si una decisión o un bache es pequeño? Desde nuestra perspectiva a corto plazo, un retraso o un encierro parecen el fin del mundo. Sí, nos ahogamos en un vaso de agua. Pero bajo la lente de la oikonomía no existen detalles insignificantes. La fidelidad y la resistencia en medio de una situación terrible producen frutos generacionales que solo el tiempo revela. Visto así, transforma por completo la idea de sacrificio. Ya no es perder el tiempo o estar estancado, sino una inversión a larguísimo plazo. Es una de las mayores lecciones prácticas que podemos extraer. Coger un obstáculo que debería dejar a una persona completamente paralizada y convertirlo en un instrumento que trasciende su propia época. Visto a través de una lente analítica, ofrece un modelo extraordinario de resiliencia cognitiva. ¿Qué manera de darle la vuelta a un problema? Pues con esto cerramos esta inmersión profunda.
Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este ejercicio de explorar fuentes diversas para expandir el conocimiento y nuestra forma de analizar el mundo. Ha sido un placer. Y antes de irnos, dejamos una última reflexión sobre la mesa para quien quiera seguir dándole vueltas. Si el severo aislamiento de un hombre en la antigüedad fue precisamente el vehículo indispensable para que sus ideas sobrevivieran milenios, es posible que las restricciones más asfixiantes de nuestra sociedad actual sean en realidad el ingrediente necesario para forjar los grandes descubrimientos del mañana.